Bueno, pues seguramente ya lo conocían, Andrés García Reper, abogado y ahora candidato a Tribunal de Disciplina en Tamaulipas. Bueno, primero que nada, bienvenido, buenos días, muchas gracias por estos minutos de conversación. Primero queremos iniciar esto consultándole qué hace el Tribunal de Disciplina, qué es lo que usted en esta candidatura haría en caso de ganar, de qué va este tribunal. Gracias. Mira, durante muchos años, después de la reforma del 94, el Poder Judicial, tanto el federal como los locales, que lo hicieron por armonizar su constitución, tenían un órgano denominado Consejo de la Judicatura, que tenía, entre otras facultades, la supervisión de que los jueces, magistrados, el personal en general cumplieran con su labor, las sentencias se emitieran en tiempo y forma, respetando la ley, el principio de legalidad, etcétera. Pero esta función, como hoy nos podemos dar cuenta, pues nunca se llevó a cabo cabalmente. Entonces se crea el Tribunal de Disciplina para supervisar la conducta y el desempeño de los jueces magistrados, tanto a nivel federal como a nivel local. Específicamente tendrá 3 funciones primordiales. La primera de ellas es, como lo acabo de decir, vigilar que las sentencias, como todos sabemos, hay sentencias que no se han producido y que tienen años guardadas esperando que el juez o que el magistrado se decida. Hay personas que están en las prisiones sin sentencia porque simplemente hay carga de trabajo, porque los abogados, mediante recursos que en el mundo de abogados los conocemos como chicanas, provocan la dilación de los procesos y que no se pueda terminar un juicio en el tiempo en el que se debería haber concluido. Entonces, supervisar que esto no suceda, supervisar la productividad, pero no, esta palabra productividad nos llama a pensar en cuestiones de capitalismo productivos, de empleo, de neoliberalismo. No, aquí a lo que nos referimos es que cuántas sentencias está produciendo al mes o al semestre, pero no nada más desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. ¿Cuál es la calidad de las sentencias? Porque hoy en día, y yo lo he vivido como litigante, con tal de llegar a un número específico, lo que le llaman a tu cuenta cada bimestre, bueno, pues si uno presenta una demanda, el juez lo que puede hacer es desecharla o admitirla y luego decir que ya no hay elementos para continuar, lo que en el medio jurídico se conoce como sobreseimiento. Y entonces así, pues puedes producir más números y decir que tuviste tantos casos estudiados y resueltos. Porque cuando tú admites una demanda a estudio, entonces te tardas más. Se la turnas a un secretario de estudio y cuenta, tiene que estudiar el caso y preparar una sentencia. Esto es mucho más complicado, más tardado y más laborioso que simplemente sobreseer un juicio. Entonces, la labor del Tribunal de Disciplina es también verificar no lo cuantitativo de la productividad, sino lo cualitativo. Revisar cuántas de estas sentencias fueron impugnadas, cuántas fueron revocadas o anuladas y por qué razones. Esta es como la principal tarea de revisión del trabajo jurisdiccional, que significa jurisdicción, significa decir el derecho. Entonces, ¿qué también está diciendo el derecho este juez o este magistrado? Después viene otra que es muy interesante porque tiene que ver con la vigilancia y supervisión de las relaciones laborales y de las relaciones jerárquicas y administrativas al interior del Poder Judicial. No es otra cosa que vigilar que no haya nepotismo, que no haya acoso sexual, que no haya faltas de respeto, que no haya sobreexplotación y crear un sistema de denuncias confiable. No como hoy sucede, que hay una visitaduría del Consejo de la Judicatura que cada determinado tiempo visita un juzgado y bueno, pues como cuando llegan las visitas a casa, ¿no? A barrer, siéntate, no lo lleves a donde está sucio, no le abras el closet donde aventamos todo. Y esta visita revisa los libros de gobierno, cuántos números llevas, cuántas sentencias, etcétera, y ponen un letrerito en la entrada del juzgado diciendo, si alguien tiene una queja respecto del juez o del personal, o si el propio personal tiene una queja o denuncia, pues adelante, puede acudir, aquí vamos a estar estos 15 días sentados. Pues ¿quién se va a atrever delante en el propio juzgado? O sea, se levanta de su escritorio y acude al escritorio de quejas. Imagínate todas las miradas, ¿no? Ahí va a denunciar al juez
la secretaria a la cual el juez le hace acoso sexual, por ejemplo. Eso es prácticamente imposible que suceda porque la gente no quiere represalias. Entonces se tiene que crear un sistema de denuncias efectivo en que la gente, las abogadas, los abogados, los litigantes, los empleados del juzgado se sientan con la confianza y seguros de poder denunciar todo tipo de conductas, siempre y cuando estén fundadas y sustentadas también, porque bueno, nos podemos enfrentar a maledicencias o a rumores, etcétera, que también perjudican el buen nombre de abogadas y de abogados en las instituciones. Y por último, crear un sistema, y esto sí es, para mí es novedoso, crear un sistema de evaluación al desempeño. Y es que en las organizaciones exitosas, los jueces o los patrones o los jefes evalúan a sus subordinados, pero también los subordinados evalúan a los jefes. Se llama bidireccional. Pero ahora lo que intentaríamos de llegar a ser electos y a tomar posesión es crear un sistema que sea multidireccional. Primero, tú te evalúas a ti mismo mediante una cédula que contempla varios rubros, pero después tus pares te van a evaluar para ver si es cierto lo que dices, y después tu jefe te va a evaluar y tú vas a evaluar a tu jefe y a tus pares. De tal manera que una persona tendrá en su expediente el punto de vista de todos sus compañeros de trabajo objetivo y, por supuesto, el órgano de gobierno del Poder Judicial, ya el de administración, no el tribunal, sino el órgano de administración podrá tener acceso a estas evaluaciones y así determinar la pertinencia de la permanencia, promoción, ascensos, reconocimientos o sanciones del personal. Entonces, es una nueva mirada de ver a un órgano jurisdiccional como un órgano revisable, como un órgano sujeto a la rendición de cuentas y al escrutinio, y a la vez un órgano que entienda que se trata de un equipo de trabajo dirigido a la impartición de justicia y no un lugar donde un señor juez te dio la oportunidad porque eres el sobrino del primo del amigo o porque eres una abogada muy guapa o porque eres un recomendado de la corte, etcétera. Ok, acá una duda para confirmar. ¿Esta presencia de quienes sean miembros se rotará cada 2 años y también será por cuestión de votos? No, qué interesante pregunta. La presidencia se le va a entregar a quien obtenga más votos. Okay. Y será rotativa cada 2 años al número descendiente en número de votos, ¿no? Si la persona A gana con más votos, será presidenta de ese tribunal durante 2 años y el siguiente lugar en número de votos obtenidos será quien la suceda en los siguientes 2 años. Ok, perfecto. Y ahora otra duda. ¿Este será por estados? Por ejemplo, en el caso de usted es Tamaulipas. No todo el país podrá votar por usted, sino solamente en el caso de Tamaulipas. Es correcto. Algunos estados armonizaron su legislación para iniciar sus procesos de renovación del Poder Judicial de acuerdo con la reforma. Otros decidieron esperarse hasta 2027. Podían hacerlo. La reforma autorizó a las entidades federativas a que determinaran quiénes o cuáles querían iniciar ya sus propios procesos electorales judiciales este año o hasta 2027. Tamaulipas decidió, entiendo que fue el primero que reformó su ley para que se pudiera renovar al Poder Judicial. Entonces, es una elección estatal. No tiene nada que ver con la elección federal. Lo único que en lo que están relacionadas es que es para elegir la judicatura, pero es la judicatura estatal y que concurre la misma fecha, pero son 2 ámbitos jurídicos diferentes. Esto es importante para mí aclararlo, porque yo formé parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal para la elección federal. Entonces algunas personas me decían, oye, ¿no eres juez y parte? No, no tiene nada que ver, porque allá formó parte de un comité que selecciona candidatos, no que organiza la elección, que selecciona candidatos, y acá fue otro comité de otros comités de los 3 poderes designados los que seleccionaron y otro organismo que se llama el IETAM, Instituto Electoral de Tamaulipas, quien está organizando la elección. Es decir, aquí yo fui aspirante, persona idónea, insaculado y candidato, y espero ser un candidato electo, y allá simplemente fui el miembro de uno de los comités. Ok, perfecto. Y justamente sobre esta cuestión de los comités, que usted estuvo como parte del Comité Evaluador del Poder Legislativo,
Queremos preguntarle sobre estos perfiles que hemos visto pues muy preocupadas y preocupados desde acá por pues algunos que han también tenido cierta resonancia en algunos medios y también en redes sociales. Por ejemplo, solamente mencionaré ahora dos: Claudia Valle Águilas 8, que ha sido señalada por probablemente fallar a favor del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Pues hay periodistas que la han acusado de protegerlo, y también Marisela Morales, pues en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo es que estos personajes, o sea, solamente mencionando a estos perfiles, tengo entendido, usted me corregirá, que estos y algunos de los más, digamos, como focos rojos, que algunos podrían interpretar como perfiles pues claramente no idóneos, fueron pasados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, ¿no? Si nos puede explicar un poco de esta parte, usted siendo parte del comité de legislativo, ¿cómo puede interpretar que este tipo de perfiles, que son preocupantes también para la sociedad, pues estén ahora y ya vayan a aparecer en nuestras boletas? Es una pregunta muy interesante. Yo te pongo el caso de Claudia Valle Águilas 8. No solo fue propuesta por el Poder Judicial, pasó por el Poder Legislativo, por el comité, y yo mismo la entrevisté. Pero la naturaleza de los comités, como no son órganos jurisdiccionales y el tiempo del procedimiento de evaluación no da la oportunidad de que se profundice, digamos que carecíamos de elementos para juzgar sus resoluciones. O sea, no íbamos a revisar, no éramos un órgano que revisara la calidad de sus resoluciones, sino su trayectoria en general, que fuera técnicamente solvente y que fueran personas, pues en este caso, que ya habían sido juzgadores y que tienen una trayectoria. Si el comité se hubiese pronunciado por un asunto en específico, entonces hubiéramos entrado a una especie de consecuencia perjudicial para un aspirante en un procedimiento en el que se le tendría que haber dado derecho de audiencia, derecho de defensa, a ver por qué resolviste A, B o C. Y eso hubiera convertido las comparecencias en una especie de procedimiento inquisitorio respecto de sus decisiones. Entonces, esto hubiera complicado el formato y la naturaleza de un comité de selección. A nosotros, estas personas presentaron su currículum, su semblanza, sus calificaciones. Esto se revisaba un ensayo de por qué querían ser candidatos y qué cosas podrían hacer para mejorar, y con base en eso se hacía un análisis preliminar de su pertinencia como candidatos. Al hacerlo, después se les citó entrevistas, y en estas entrevistas se les hicieron preguntas relativas con su función, pero no preguntas inquisitorias, porque además la entrevista duraba máximo 12 minutos. Entonces sería incluso violatorio de derechos humanos someter a alguien a un juicio, ¿cómo se dice? Fast track, sobre alguna sentencia de las cientos, ¿no? O quizás miles que han emitido durante su carrera. Entonces era hacer preguntas respecto de cómo evaluaban algunas tópicos y polémicas en la elección presidencial, por ejemplo, o en la elección de diputados plurinominales. Sin embargo, yo al mismo tiempo como litigante, pues yo conozco cuáles son algunas de sus resoluciones. No nada más yo, muchísimos abogados, y por ejemplo en Tamaulipas, pues efectivamente se sabe que permitió, por ejemplo, que Ismael Cabeza de Vaca, el hermano del exgobernador, estando aparentemente prófugo, porque no tenía por qué no estar en México, estaba en Estados Unidos, pidió, una vez que fue electo como diputado plurinominal, pidió que se le tomara protesta por Zoom, porque no quería, digamos, pisar territorio hasta que no tuviera fuero, pero el pretexto es que tengo COVID. Pero esta petición la envía desde Estados Unidos y muestra como evidencia de su enfermedad una receta de un consultorio patito de la ciudad de Reynosa. Entonces, ¿cómo es posible que sí pudieras ser auscultado en Reynosa, pero no pudieras no pudieras entrar al territorio? Bueno, claramente, pues esta quizá fue una consulta telefónica y ese consultorio emitió esa receta cuando se le pidió que entrara al territorio mexicano para que fuera certificado su estado de salud, y efectivamente se le iba a enviar
cámaras y todo para que fuera su protesta rendida en territorio mexicano, una vez certificado su estado de salud, lo consideró como que se estaba violando sus derechos, promovió un medio de impugnación y en menos de 6 horas ya se había emitido una medida cautelar ordenando que se le tomara protesta vía Zoom. El Congreso de Tamaulipas, al impugnar esta resolución por considerar pues, que se le estaba tomando el pelo a los diputados, entonces la magistrada lo que ordenó fue que se reuniera todo el Congreso en sábado y que lo esperaran para que entrara a rendir protesta, pero que él ya tenía fuero, ya podía ser considerado diputado y nadie podía, digamos, pues iniciar un procedimiento, ni mucho menos, y obligó a los diputados del Congreso de Tamaulipas a acudir en sábado nada más a tomarle la protesta a esta persona. En otra ocasión también lo defendió respecto de procedimientos por acoso, por violencia política de género, que se le estaban intentando incoar en su carácter de político, y en varias ocasiones también benefició a un partido político que no cumplía los requisitos para registrar sus diputados plurinominales. Esa sala de Monterrey, de la que ha formado parte, también nos benefició, y una serie de decisiones que quienes nos hemos dedicado a esta materia hemos podido ir rastreando una y otra vez, y efectivamente identificamos cierta decantación para proteger a ciertos intereses, específicamente los de esa familia. En el caso de Marisela Morales, pues todos supimos que fue la procuradora de Felipe Calderón que validó toda clase de violaciones a derechos humanos que se hicieron. Finalmente después le dieron un premio y se fue a Milán, me parece, de embajadora, y bueno, pues fue la procuradora que acompañó al propio García Luna mientras él era el secretario de Seguridad. Entonces, ¿con qué cara se presenta en esta segunda ocasión alguien que causó tanto daño y que participó en un equipo de gobierno cuando todavía las fiscalías eran dependientes del Ejecutivo, que participó en una serie de persecuciones? Recordarás cuando se hizo el famoso Michoacanazo, en el que indebidamente se apresó, se encarceló a más de 30 alcaldes de Michoacán, que después tuvieron que salir libres por falta de elementos, y ella formó parte de este equipo pues, que cometió toda clase de violaciones de derechos humanos y excesos por parte de la autoridad en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico. Ok, y justamente en este contexto, bueno, ya pese a todas los obstáculos que se pasó por lo largo de todos estos meses desde que se planteó la reforma al Poder Judicial, ya es un hecho, ya estamos a punto de votar, pero hemos visto también aquí, lo hemos revisado porque es muchísima información, ¿no? Entonces, en esta semana hemos revisado todas las cosas que los candidatos y las candidatas no pueden hacer, ¿no? Entre ellos, pues estos tiempos de televisión y de radio. Vemos también, pues como decíamos hace un momento, con preocupación estos perfiles. Ayer o antier, me parece, compartíamos esta como hoja de cálculo que también compartieron por parte del INE, donde vienen todo desglosados como los nombres de todos los candidatos, de las candidatas, el currículum, las propuestas, el contacto, hasta sus redes sociales. Pero queremos preguntarle, ya es un hecho, pues, o sea, ya es inminente la elección de nuestros jueces, magistrados, ministros. ¿Cómo podemos informarnos? Si lo que nos parece es la impresión que tenemos también, pues hay falta de información, ¿no? De pues estas candidaturas. ¿Cómo podemos informarnos? ¿Cómo justamente para evitar, por ejemplo, que personas como estas que nos acaba usted de comentar lleguen, ¿no? Lo que buscábamos con la reforma al Poder Judicial era limpiarlo justamente de estas personas. Es importante en ese sentido conocerlas. ¿Cómo nos recomienda usted que podemos acercarnos a pues estos perfiles para tener un voto realmente informado y responsable? Bien, es un reto tanto para candidatos como para los mexicanos. La cantidad de candidaturas es inconmensurable y no nos ayuda la publicidad negativa de los medios típicos, y tampoco nos ayuda que el INE no esté aclarando cosas. Y tal pareciera que hay una intención de que fracase el incentivo de que la gente decida escoger a sus juzgadores. Entonces, una vez más, tenemos que ser el pueblo el que acuda a buscar las herramientas para investigar. ¿Qué recomiendo yo? Primero, que investiguen
a quién les toca elegir, porque a nivel federal hay elecciones nacionales, como la de los de la Corte, los del Tribunal Electoral, la Sala Superior, pero si usted vive en Sonora, le toca elegir a la Sala Regional Electoral Federal, cuya sede es en Guadalajara y tiene varios estados del noroeste del país como parte del territorio de competencia. Entonces, decir, ok, yo elijo Corte, elijo Sala Superior del Tribunal Electoral, elijo la sala electoral que me corresponda, ya van 3 boletas, elijo al Tribunal de Disciplina Judicial, ese es a nivel nacional, van 4 boletas, elijo también a los colegiados de circuito, o sea, magistrados colegiados de circuito, que son los que revisan los amparos en contra de las sentencias que producen cualquier juicio civil, laboral, penal. Estos están divididos en territorio también. Hay un tribunal colegiado, 1 o 2, que me toca elegir a mí, y también hay ciertos juzgados de distrito, que son los jueces federales, que también me tocan. No me van a tocar todos. Por ejemplo, si yo vivo en la Ciudad de México, no voy a elegir a todos los jueces de distrito cuya sede es la Ciudad de México, porque son más de 100, y son también muchos magistrados. Se dividió territorialmente, como si fueran distritos, ciertos juzgados. Te voy a poner un ejemplo. Una amiga mía, Mariana Treviño Feregrino, es candidata a magistrada administrativa con sede en la Ciudad de México, pero ella vive en el sur de la ciudad. Sin embargo, de acuerdo con la aleatoria distribución que hizo el INE, tiene que ir a hacer campaña a la Gustavo A. Madero. Allá es donde se va a distribuir su boleta. Esto pareciera ciertamente arbitrario, pero no es así, porque si no, todo el mundo tendría que elegir a todos los candidatos, porque además a nivel federal, pues tienes una competencia federal, quiere decir que la tienes en todo el país, aunque estás ubicado en un cierto territorio para comodidad de la gente. Eso no quiere decir que no pueda llegar alguien de Yucatán, por ejemplo, a promover un amparo en tu juzgado, aunque después tú lo tengas que regresar a Yucatán, pero como medida provisional, cualquier juez tiene la obligación de auxiliar a cualquier ciudadano en materia de amparo. Entonces, hay que investigar dónde me toca, y esto se hace en la página del INE. Hay una distribución. Ahí primero es como investigar en dónde estoy y qué boletas me tocan. Y segundo, ver los nombres. Y yo les pediría que los googlearan. Hay nombres pues que la prensa los ha ido destacando por su trayectoria negativa o positiva. Y una vez que tengan estos nombres, buscarlos en sus campañas, ¿no? Probablemente ya tengan una página de Facebook, probablemente tengan una página web. Entrar a esa página web, buscarlos en las redes, hacerles preguntas y comparar. Es una tarea de investigación que todos tenemos que hacer. Parece engorroso, pero es muy importante que conozcamos quién va a ser nuestro juez. Es más importante que sepas quién va a ser el juez a quien le toca estar en donde tú vives, que conocer a tu diputado, porque es más probable que tengas que acudir al juez alguna vez que tengas que ir a ver a tu diputado para plantearle alguna inquietud. Entonces, esto es lo que yo creo. Sigan a los líderes de opinión también, escuchen sus puntos de vista, por quién van a votar ellos y por qué. Está prohibido que alguien esté haciendo campaña en favor de otra persona, pero lo que no está prohibido es que cada quien exprese por quién va a votar. Yo, en el caso personal, en unos días publicaré por quién votaría yo de los que me tocan. A mí me toca elegir Corte, Sala Superior, Sala Regional Electoral de la circunscripción 2, correspondiente a Monterrey y al noreste del país, que es donde yo estoy radicando, etcétera, Tribunal de Disciplina Federal y los demás. Entonces creo que vale la pena. Hay personas muy informadas, abogados pues que son afines a la transformación que está pasando el país, que habría que seguirlos y consultarles a quién recomiendan, por qué sí y por qué no, pero sobre todo ser muy acuciosos en la investigación, en los ratos libres, que diga, a ver quién es esta persona, quién es, voy a usar un nombre X, ¿no? Juan González Pérez, el que es, de dónde viene, dónde está su página, qué es lo que ha tuiteado, está haciendo publicidad bailando rap en algún parque.
Ya estamos de vuelta, ya pudimos restablecer la comunicación. Bueno, pues ya está acá de regreso Andrés García Reper. Pues esto, ¿no? Nos comentaba sobre estas recomendaciones para buscar las candidaturas, para acercarnos y conocer estos perfiles y sobre todo la importancia. Y ya por último, para no quitarle tampoco mucho tiempo en esta última reflexión, si nos puede compartir con nuestra audiencia esto que también usted mencionaba, ¿no? Sobre que algunos medios de comunicación, si ya de por sí pues es mucha información, si ya de por sí están también pues estos impedimentos impedimentos de la difusión de estas candidaturas, y además de eso hay algunas campañas que hemos visto, por ejemplo con el PAN, por supuesto era de esperarse, pues de intentar como infiltrar cierto mensaje de pues mejor no votes, ¿no? O sea, el spot que incluso subieron apenas en redes sociales de igual, ¿no? Replicando esto de que va a ser por tómbola y que no hay capacidad de elección, o sea, la construcción de esta narrativa de que este ejercicio inédito de la elección del Poder Judicial, pues como mejor no hacerlo, ¿no? O sea, no va a funcionar, va a salir mal, esta pues necesidad de complotearlo de alguna manera, ¿no? ¿Nos puede compartir con nuestra audiencia una reflexión final sobre esto, sobre la importancia de salir a votar? ¿Por qué es necesario que salgamos a votar y que conozcamos también pues de esta manera libre y responsable a las y los candidatos, y qué digamos repercusión histórica va a tener estas elecciones de la reforma al Poder Judicial? Claro que sí. Primero que nada es importante porque es la continuación coherente y consistente del apoyo que le dio la gente al plan que se planteó en el sexenio anterior de lograr las mayorías legislativas para que estos cambios se pudieran lograr. Entonces, se logró una votación mayoritaria que permitió que las mayorías legislativas pudieran llevar a cabo esta reforma. Se defendió en el Congreso, se defendió en los medios, se defendió en los tribunales. Fue una reforma atacada desde la Corte, desde los medios de comunicación tradicionales, y se les venció. El pueblo venció a estos intereses. Bien, ahora se llevaron a cabo los procesos de selección. Con todos los problemas que hubo, se sacó adelante ese proceso. Y ahora ya está materializada la reforma. Ahora le toca a los mexicanos conocer a los candidatos y votar. Entonces, la derecha, el conservadurismo, lo que quiere es desacreditar y descalificar este ejercicio. Decir que no sirvió de nada y que todo este gran esfuerzo, todos estos ríos de tinta, discursos, marchas, campañas, no sirvieron de nada porque a la gente no le interesa y porque lo único que se hizo fue destruir al Poder Judicial. Esto es falso. Hay muchísima gente, millones que están interesados en participar, y aquellos mexicanos que participamos en el proceso electoral anterior para lograr estas mayorías, pues ahora nos toca ejercer nuestro derecho de voto, vigilar a los candidatos y decidir quiénes son los mejores. Lo que se busca desde la oposición y desde la derecha es desacreditarlo, decir, esto que fue la apuesta principal no funcionó, nadie participó, por lo tanto los que queden van a ser los que sean votados por los simpatizantes de este movimiento, y por lo tanto vamos a tener a un Poder Judicial totalmente controlado por las fuerzas de la transformación, por el gobierno de la 4T, etcétera, y esto se va a transformar o se va a traducir en un estado estilo Venezuela, donde las corrientes de izquierda controlan todo. Esa es la apuesta que ellos quieren, que es la antesala de decir que no hay condiciones democráticas en México para generar las posibilidades de un golpe de Estado blando, ¿no? El blandigolpismo, que es lo único que les queda, porque ya no tienen votos, porque ya no tienen fuerza de las armas, porque ya nadie los quiere. Lo que les interesa es desacreditar esta nueva democracia mexicana para provocar justamente intenciones golpistas, intervencionistas, decirle a los gringos, como se la pasan diciéndole, que por favor vengan a rescatar a México. Entonces nos toca a todos defender nuestra democracia, defender nuestros procesos constitucionales y salir a votar. Mira, no nos vamos a equivocar, porque las personas que están siendo candidatas son personas que acreditaron su solvencia técnica, que acreditaron experiencia,
que son, la mayoría de ellos vienen del Poder Judicial. Son muchos de los que estaban marchando en contra de la reforma, son los que acreditaron los concursos y son los que ahora algunos de ellos están bailando reggaetón en las redes. Pero bueno, ya pasaron los comités de evaluación del Ejecutivo y del Legislativo, del Judicial, pues ya sabemos cómo son las cosas ahí. Pero hay casos, pues, como el caso de la juzgadora de la que estamos hablando. O sea, son técnicamente solventes, pero de dudosa imparcialidad. Entonces, que la gente hablemos de esto y que se debata. Oye, ¿por qué dices esto? Bueno, pues yo tengo pruebas, creo que no debería ser, pero pues cada quien es libre de votar. El chiste es generar el debate. Y en ese sentido, Chamuco y los que lo están haciendo una labor importante. Si ustedes no lo hacen, nadie más lo está haciendo. O bueno, lo hace quizá López Dóriga criticando sin dar derecho de réplica para que los candidatos vayamos y digamos, no, sí está funcionando. Y la gente, obviamente es algo nuevo. No está fácil, no hay campañas. Además, se decidió que no hubiera campañas tradicionales, pues para evitar el dispendio. Pero el INE lo llevó al extremo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quisieras ayudarme en mi campaña de manera voluntaria, no puedes. Si tú quisieras acompañarme para cargar la cámara en un evento, no puedes. Tengo que demostrar que estás trabajando para mí y que te estoy pagando. Yo, en el caso de mi candidatura en Tamaulipas, son 900 y tantos mil pesos de tope de campaña. No es que me los dé alguien, ni que yo los tenga. No me los da el Instituto Electoral, ni tampoco puedo pedir donativos, ni nadie puede darme aportaciones. Se parte de una idea tonta, fantasiosa, de que cualquier candidato tendría bajo su disposición esa cantidad de dinero para invertirla en su campaña como máximo. Bueno, yo no la tengo. Yo estoy haciendo mi campaña con el selfie stick, que le llaman, yo le digo el palito grabador, y así ando caminando en la calle y así transmito mi punto de vista y mis pensamientos. No hay posibilidad de que se pinten bardas, esto lo dijo la Constitución y la ley, ni tampoco espectaculares, no se pueden pautar tiempos en Facebook. ¿Qué significa eso? Porque tú subes una publicación, pero no puedes pagar porque se extienda esta publicación para que Facebook la promocione. Todo depende de lo que hoy se denomina operación orgánica, o sea, de tus redes afectivas, la gente que te conoce, que realmente son auténticos y naturales y que reproducen tus mensajes. Entonces, sí es una nueva elección, es una nueva modalidad, sí es complicado, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Más complicado que lo que se denominó Plan C, no creo que haya, porque había que hacer un gran esfuerzo y se logró. Entonces, hay que explicarle a la gente que esto no es un trámite ante Hacienda, esto es una elección. Lo único que tienen que hacer es primero investigar en qué circunscripción están, o sea, qué juzgados o qué jueces van a elegir, identificarlos por sus boletas, buscar los nombres y googlearlos. Sí implica mayor responsabilidad ciudadana, porque en una campaña normal tú estás en tu casa y te pasan los comerciales, te pasan los spots de los candidatos, tú ves las bardas pintadas con los nombres, los noticieros hablan todo el tiempo de ellos, pero aquí como no somos políticos y somos muchos, bueno, no tantos como una elección normal, pero no somos políticos, pues a los medios tradicionales no les interesa, porque todos sabemos que los medios tradicionales pues disfrazan de noticia lo que realmente es una promoción. Entonces, y para hacer eso, pues reciben dinero por abajo de la mesa. Aquí no hay nada de eso, nadie tiene dinero. Bueno, al menos la mayoría no lo tiene. Quizá los peces gordos de la derecha que están compitiendo por la corte lo tengan, pero aquí no hay dinero para hacer esto. Entonces, implica un mayor esfuerzo de la ciudadanía, pero si la ciudadanía lo logra, se habrá graduado como una ciudadanía responsable, como no la hay en ningún lugar del mundo. O sea, el mexicano entrando a conocer quiénes quieren ser sus jueces, googleándolos, preguntando, creo que esto es muy valioso, y si les cuesta trabajo o les da un poco de flojera, pues también pueden acudir a ver los puntos de vista de los líderes de opinión. Yo no digo de cierta corriente ni de ciertos nombres, para no entrar en polémica, en quien ellos confíen, pues que busquen sus opiniones sobre por quién van a votar y por quién no van a votar.
Perfecto, pues Andrés García Repe, le agradecemos de verdad muchísimo estos minutos. Ojalá pues nos permita continuar en comunicación y pues seguiremos muy de cerca, obviamente, este proceso al Poder Judicial. Le agradecemos de verdad muchísimo. Yo a ustedes les felicito por estar haciendo esta labor responsable en este proceso tan complejo y estamos a sus órdenes, les estaremos informando cómo avanzan las campañas, cómo se ve desde Tamaulipas, qué cosas vamos observando y pues seguimos en contacto y a la orden. Perfecto, muchísimas gracias. Buen día, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.